Hola, mi nombre es Alondra Michel, estudio en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur, la licenciatura en Médico Cirujano y Partero, y el día de hoy, por parte de la materia de Genética Médica, impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor, les voy a compartir de un tema muy interesante que es el Alzheimer autosómico dominante. Y bueno, aquí vamos a poder ver el contenido que vamos a abordar en el tema. Va a ser la historia, la definición, su etiología, algo de genética, que es la base, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento y bueno, por último las referencias que he consultado. Y bueno, antes de comenzar me gustaría decir que el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, que como vamos a ver más adelante, se trata de una enfermedad que provoca deterioro de la memoria, del pensamiento e incluso de la conducta de quien padece dicha enfermedad. Y bueno, ahora sí pasando ya a su historia, tenemos que en 1901 el médico psiquiatra alemán Alois Alzheimer quedó completamente sorprendido con los síntomas del comportamiento de August Delter, de 51 años, quien fuera su paciente y sufriera de pérdida de memoria a corto plazo, así como de alucinaciones auditivas, lo cual pues hizo preguntarse el por qué le sucedía esto. Si bien tuvo esta obsesión a esta pregunta por mucho tiempo, hasta que 5 años después este paciente, August, pasara a vivir a un asilo y ahí muriera, donde Alzheimer pues conservó la historia clínica y los estudios de su cerebro, los cuales llevó a Múnich para trabajar en el laboratorio de un pionero de la psiquiatría, que es Emil Kraepelin, donde posteriormente, después de que estuvo analizando y todo esto en Múnich, presentó el caso de su paciente en una reunión de psiquiatría. Pero pues la audiencia como que pues no estaba muy interesada y la verdad es que no le hizo caso para nada. Y no fue hasta 1910 cuando Kraepelin empezó a hablar acerca de la enfermedad de Alzheimer. Pero pues Alzheimer nunca sospechó de su encuentro con el paciente. Iniciaría pues una larga carrera internacional, vaya, pues por describir las causas y desarrollar tratamientos para la demencia que pues es muy frecuente de hoy en día. Y bueno, algo muy triste en esta parte pues es que Alzheimer murió 5 años después de que se hablara de esta enfermedad de Alzheimer, donde pues el mundo biomédico lo reconoce pues no solamente por su original descripción de una enfermedad, sino también por ser un modelo de investigación clínica, asimismo como sus estándares pues para poder comprender desórdenes neurodegenerativos con una cercana relación clínica pues con sus pacientes. Y bueno, ya después de muchos años, aproximadamente los años 70, instituciones públicas empezaron a prestarle pues muchísima más atención a la enfermedad de Alzheimer, donde en Estados Unidos, por ejemplo, se creó un Instituto Nacional de Envejecimiento, pues el cual da apoyo a la investigación sobre este desorden, es decir, pues sobre la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, recientemente, pues en 1976, la enfermedad de Alzheimer fue reconocida ahora sí como una enfermedad frecuente de demencia. Y a partir pues de que el neurólogo estadounidense Robert Katzman publicara un editorial en Archivos de Neurología y advirtiera que pues es una enfermedad con un gran desafío de salud pública. Y un poquito pues más reciente, en 1987, se puso por primera vez en marcha el primer ensayo clínico sobre la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pasando a la definición, les tengo dos definiciones, la del Alzheimer y la del Alzheimer autosómico dominante, que es a la que les voy a hablar. Comenzando con la definición del Alzheimer, bueno, la definimos como un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento, donde los síntomas generalmente pues se desarrollan lentamente y estos empeoran con el tiempo, hasta cierto punto que pues llegan a ser graves que interfieren con las tareas cotidianas de la persona que lo padece. Y bueno, comentando acerca de la definición del Alzheimer autosómico dominante, la definimos como una forma de demencia pero que va a estar causada por mutaciones genéticas hereditarias, que más adelante comentaré, que si bien son poco frecuentes, donde una persona que nace con una de estas mutaciones genéticas va a desarrollar la enfermedad del Alzheimer,
Y aparte va a presentar o se van a presentar otras dos cuestiones. La primera es que por lo general la enfermedad del Alzheimer va a ocurrir o va a suceder antes de los 60 años. Y la segunda es que tiene un 50% de probabilidades de poder transmitirle la mutación a cada uno de sus hijos. Y es por eso que su etiología es exclusivamente genética y puede ser causada por la mutación de uno de los 3 genes que se muestran aquí en pantalla, pero principalmente o el gen que puede repercutir más para poder desarrollar esta enfermedad, es decir, el Alzheimer autosómico dominante, es el gen PSEN1, que tiene una probabilidad de que si tú tienes la mutación en este gen, hay una probabilidad del 69% que tú generes, que tú desarrolles la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Por otra parte, o en segundo lugar, está el gen APP, que tiene un porcentaje del 13% de que si tú tienes una mutación, lo desarrolles. Y bueno, ya por último está el gen PSEN2, que tiene una probabilidad pues muy baja del 2%. Pero sin embargo, si tú tuvieras una mutación en este gen, pues tienes una probabilidad de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Y bueno, pasando a su genética, su herencia es autosómico dominante, si bien como el mismo nombre de la enfermedad no lo dice. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de autosómico? Nos referimos a que el gen en cuestión va a estar localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, del cromosoma número 1 al cromosoma número 22. Y cuando nos referimos a dominante, significa que una sola copia de la mutación relacionada con una enfermedad, en este caso la del Alzheimer, ya es suficiente pues para cursar con dicha enfermedad. Y bueno, aquí en las dos imágenes que se ven, que les muestro, es cómo se da esta herencia o en qué consiste esta herencia de autosómico dominante. Si bien en la imagen de la izquierda se trata de un pedigrí, que es la representación genética de un árbol genealógico, donde podemos ver o donde se hace notar que el hombre aquí es quien está afectado, es decir, que tiene el gen mutado. Y también se puede ver cómo es que lo transmite o cómo es que pasa de generación en generación esta mutación. Pero si bien en la que vamos a hacer más énfasis es en la de la derecha, donde podemos ver asimismo que el padre es el afectado, es decir, que tiene el gen mutado. Algunos de los genes anteriormente dichos, ya sea el gen APP, el gen PSN1 o el gen PSEN2, donde si bien, como se había comentado, va a haber un 50% de probabilidad que lo herede a sus hijos. Como es el caso, tenemos que este hombre, este caballero, se casó con una dama, la cual pues todos sus genes normal, todo normal. Pero al momento de casarse con esta dama y tener 4 hijos, podemos hacer notar o podemos ver que 2 de ellos van a salir afectados. Esto quiere decir que 2 de ellos, sea hijo o sea hija, van a presentar un gen mutado para desarrollar la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Y 2 de ellos pues no van a estar normales como la madre, es decir, sus 2 genes o todos sus genes van a estar normales, sin ninguna mutación, sin ninguna afectación respecto al Alzheimer autosómico dominante. Y bueno, continuando con genética, ahora sí hablar un poquito más a fondo acerca de los genes anteriormente comentados, comenzando con el gen APP o proteína precursora beta amiloide, que se encuentra localizada en el cromosoma número 21 en el brazo largo, en la banda 2, en la subbanda 1 y en la subbanda 3. Si bien es el principal componente de las placas seniles, que consiste en prolongaciones axónicas o dendríticas degeneradas, así como de astrocitos y de células gliales que van a rodear a un núcleo amiloide de manera anormal. Es decir, que no es como, pues no es normal, la verdad. No es que tenga que estar ahí, no es que cumpla una función importante, no. Está agregada de manera anómala. Y si bien estas placas seniles aparecen de 10 a 15 años antes del inicio de una disfunción cognitiva. Y bueno, continuando con otro de los genes, tenemos al PSEN1 o presenilina 1,
recordemos que este es el principal factor genético pues, para poder desarrollar el Alzheimer autosómico dominante. Este se encuentra localizado en el cromosoma 14, en el brazo largo, en la banda 2, subbanda 4, subbanda 2. Y se han identificado hasta 178 mutaciones diferentes, incluso pueden ser más. Su función normal no está completamente definida, aunque se ha relacionado con el transporte y conservación de las membranas celulares, así como con la transmisión de señales moleculares a lo que es el núcleo celular. De esta manera pues desempeña un papel como fundamental en lo que es la regulación del desarrollo celular. Y bueno, ya por último tenemos al último gen, al gen PSEN2 o presenilina 2, el cual se encuentra localizado en el cromosoma 1, en el brazo largo, en la banda 4, subbanda 2, subbanda 1, subbanda 3, en el cual se han identificado 14 mutaciones. Y si bien pues su función no es del todo clara o no está muy concreta todavía. Y bueno, respecto a la epidemiología, no hay muchos datos, ya que como les había comentado, pues es poco frecuente, pero su prevalencia va de 1 a 9 casos por cada 100.000 personas. Algo que también les había comentado es que siempre, casi siempre, se presenta antes de los 60 años. Y bueno, si bien tiene como un rango de edad que va de los 30 a los 60 años, es decir, que puede presentarse entre ese rango de edad. Asimismo, representa menos del 10% de las personas con Alzheimer alrededor del mundo. Y bueno, pasando a la epidemiología aquí en México, según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el 2018 se confirmó que había una incidencia de 350.000 casos de Alzheimer, en donde de estas 350.000 personas morían 2030. Pero referente al Alzheimer autosómico dominante, tenemos que representaba de estos 350.000 personas un 40%, es decir, que su incidencia del Alzheimer autosómico dominante en México es de 140.000 personas, de las cuales aproximadamente mueren 812. Si bien no hay muchos datos, pero esto es lo que se tiene o lo que se registró en México en el 2018. Y bueno, referente a la epidemiología en Jalisco, si bien no hay cifras exactas, pero un estudio de la Universidad de Guadalajara ha dado como resultado que los pobladores de los Altos de Jalisco se ven mayormente afectados por una mutación de los genes anteriormente comentados. Entonces, evidentemente, pues esto favorece una alta prevalencia de Alzheimer autosómico dominante o también conocido como Alzheimer familiar. Asimismo, en los Altos de Jalisco se dice que hay familias con 8 a 10 afectados por el Alzheimer familiar. Y solamente en el municipio de Capilla de Guadalupe, en los Altos Sur de Jalisco, viven aproximadamente 47 familias que están relacionadas pues con este Alzheimer, con el Alzheimer familiar. Y si bien pues estas familias actualmente están siendo estudiadas. Y bueno, ya pasando a la clínica, les voy a empezar a compartir información acerca del Alzheimer común, si así lo podemos denominar, ya que esto nos va a poder servir de directriz para poder llegar a la clínica del Alzheimer autosómico dominante. Si bien el Alzheimer se divide en 3 etapas, la etapa temprana, la etapa media y la etapa final. La etapa temprana tiene una duración aproximada de 1 a 3 años, en donde las personas van a tener problemas para recordar una palabra, van a perder o traspapelar un objeto valioso, van a tener dificultad para poder recordar nombres, van a tener problemas para poder planificar o organizar cosas por ellas solas. Asimismo, van a olvidar algo que acaban de leer, no sé, ya sea unos 20 minutos antes, una hora antes. Todas estas cosas van a tener problemas para poder recordarlas o hacerlas. Asimismo, en esta etapa es muy común que empiece a surgir una desorientación de lo que lo rodea, es decir, que no va a reconocer muy bien el lugar en donde está. Algo también muy común es que la persona no recuerde cómo llegar a, no sé, a lugares que frecuentaba mucho, sea la tienda, sea el banco, sea la casa de su amigo, de su hijo. Van a tener problemas de este tipo en esta etapa temprana. Y bueno, continuando con la etapa media, esta va a tener una duración aproximada de 2 a 10 años,
donde aquí las personas comúnmente suelen olvidarse de eventos o información de la historia personal, ya sea de ellos, de sus familiares, de sus amigos. Asimismo, va a haber una confusión sobre la ubicación y fechas actuales, es decir, pues no van a saber ni qué día es, muy probablemente tampoco conozcan la hora. Asimismo, van a sentirse malhumorados, retraídos, van a estar de un mal genio, por decirlo de alguna forma, y va a haber un mayor riesgo de desorientación y de perderse, es decir, si en la etapa temprana ya presentaban esta desorientación, en la etapa media la van a presentar con mucho mayor facilidad y va a ser como un problema mayor para los familiares que tengan a un enfermo con Alzheimer, ya que se les va a perder muy fácilmente. Asimismo, va a presentarse otros aspectos que pues va a ser como hablar, expresarse y darse a entender, va a ser muy complicado. Es decir, que pues la memoria empieza a fallar progresivamente. Asimismo, no saben o no pueden vestirse, no saben utilizar los cubiertos, pierden la capacidad para poder reconocer pues a las personas con las que conviven muy fácilmente. Y bueno, ya pasando a la última etapa del Alzheimer, la etapa final, tenemos que esta es la que más nos va a importar. ¿Por qué? Pues porque la etapa final del Alzheimer común o normal es la clínica del Alzheimer autosómico dominante. Es decir, el Alzheimer autosómico dominante no va a cursar por una etapa temprana, por una etapa media. No. Su clínica comienza con la etapa final del Alzheimer común. Es decir, que las personas con Alzheimer autosómico dominante en la clínica van a presentar sí, pérdida de la noción de las experiencias recientes y de los hechos que los rodean. Esas personas van a necesitar asistencia todo el tiempo y para cualquier actividad que ellos realicen. Van a experimentar cambios en las capacidades físicas que van a ser más graves que las que se presentaban en la etapa media. Van a tener más dificultades para poder comunicarse pues con aquellas personas que los rodean. Y bueno, asimismo, aparte de todo lo mencionado, pueden presentar insomnio, arrebatos verbales o físicos, trastornos sexuales, trastornos de la marcha, pérdida de peso, pueden aparecer temblores o crisis epilépticas, van a tener cierta pérdida de la respuesta al dolor y bueno, ya más adelante pueden tener una incontinencia urinaria e incluso fecal. Y pues aquí ya el paciente con Alzheimer pues de plano no reconoce a sus familiares o incluso pues no puede reconocer su propio rostro si se llega a mirar frente al espejo. Y bueno, aquí ya 3 imágenes donde nos muestran todas las fases de manera resumida y de manera gráfica de toda esta etapa clínica que vive un paciente con Alzheimer. Pero si bien recordemos que pues la que más nos importa es la fase grave, ya que corresponde al Alzheimer autosómico dominante o la que presentan los pacientes con Alzheimer autosómico dominante, donde pues también como podemos ver en la imagen que son cosas que ya les había comentado, es decir, hay una dependencia física total, hay la pérdida de capacidad del habla, hay una falta de reconocimiento del propio rostro de la persona con Alzheimer autosómico dominante, hay una incontinencia y tiene que tener una alimentación asistida. Sin embargo, pues también es importante no dejar de lado las demás fases, pero pues en el Alzheimer que es como más común. Y bueno, algo también muy importante en la clínica es poder diferenciar entre el Alzheimer autosómico dominante con los cambios típicos relacionados con la edad. Y en esta tablita es lo que se puede apreciar. Del lado izquierdo, los signos del Alzheimer y demencia, y del lado derecho, los cambios típicos relacionados con la edad. Es decir, tomar decisiones erróneas es un signo de Alzheimer, pero también es un cambio típico relacionado con la edad. Tomar decisiones erróneas, pues de vez en cuando. Asimismo, perder la noción de la fecha o temporada es un signo de Alzheimer y demencia. Sin embargo, también puede ser un cambio típico relacionado con la edad. Algo aquí muy importante y que tomar en cuenta es que lo olvidas, pero lo puedes recordar luego. Y en el Alzheimer no, es muy difícil que la persona recuerde. También tiene dificultades para poder conversar. Y algunos cambios típicos relacionados con la edad pues también puedes tener dificultades para conversar, pero pues solamente te olvidas de algunas palabras y a veces, ¿no? Y bueno, también otras de las cosas que se presentan en los signos del Alzheimer es colocar cosas en lugares erróneos y pues no poder volver a encontrarlos, no recordar en dónde los dejaste. Cosa que pues podría suceder también
con algunos cambios relacionados con la edad, pero pues las vuelves a encontrar, o sea, las pierdes, pero pues las vuelves a encontrar, cosa que pues no es común en el Alzheimer. Algo también muy común pues es la dificultad para comprender imágenes visuales en el Alzheimer. En cambio, en los cambios típicos relacionados con la edad, pues se relaciona con cambios de la vista relacionados con las cataratas, que como lo he comentado, pues son propios o cambios típicos relacionados con la edad de las personas. Y respecto al diagnóstico, si bien este puede ser un proceso bastante largo y frustrante tanto para el paciente como para los familiares, donde va a requerir una evaluación médica completa con un médico especializado, así como la descripción de los síntomas de pérdida de memoria u otras dificultades cognitivas anteriores a la visita al médico. Y bueno, también existen diferentes exámenes, el cual podría ser un examen neurológico, es decir, un control de los sistemas tanto sensorial y motor, es decir, como reflejos, marcha, coordinación, asimismo como una breve evaluación del estado mental, ya sea la orientación, la atención, el recuerdo reciente, un cálculo, comprensión, la lectura, la escritura, dibujo, entre muchas otras cosas. Y si bien, aunque el diagnóstico continúa basándose en gran medida en lo que son los síntomas, diferentes centros y clínicas utilizan varios tipos de imágenes cerebrales pues para poder apoyar el diagnóstico. Entre estas está la tomografía computarizada, la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones. Asimismo están los estudios de laboratorio que pueden ser de sangre o de líquido cefalorraquídeo, esto pues para descartar algunas otras enfermedades, ya sea como la anemia o bien infecciones crónicas. También están las valoraciones psiquiátricas del estado de ánimo del paciente, ya sea la apatía, los delirios y alucinaciones o bien incluso ansiedad. Y bueno, también existen diagnósticos genéticos, más que nada son postnatales, es decir, después de que nace. Entre ellos se encuentra el análisis de mutaciones dirigido, que son pruebas pues, para detectar la presencia de una mutación específica, un tipo de mutación específica o bien un conjunto de mutaciones. En este caso pues sería una mutación en cualquiera de los genes que ya revisamos anteriormente. También están las técnicas basadas en MLPA, que si bien tienen tres objetivos, que va a ser detectar las deleciones o duplicaciones de regiones genómicas determinadas, identificar alteraciones epigenéticas o bien cuantificar de manera parcial un transcriptoma, que si bien el transcriptoma lo definimos pues como una colección de todas las lecturas de genes presentes en una célula. También están otros dos, que es la secuenciación de Sanger, que en esta consiste que el DNA blanco va a ser copiado varias veces y se van a hacer fragmentos de diferentes longitudes. Y de esta manera, bueno, con nucleótidos fluorescentes que van a actuar como terminadores de cadena, van a marcar los extremos de estos fragmentos que fueron copiados y cortados en diferentes longitudes para permitir la determinación de la secuencia, en este caso pues de la secuencia del gen que esté mutado. También está la secuenciación completa de la región codificante, que se centra solo en las regiones pues, que codifiquen específicamente para la proteína, que en este caso sería como la proteína que codifique pues, para el gen de nuestro interés. Bueno, y pasando ya al tratamiento, tenemos que la FDA ha aprobado 6 fármacos para el Alzheimer, que son los que se muestran en la tablita. En primer lugar, pues tenemos el aducanumab, que fue aprobado pues en sí como para generalmente para la enfermedad del Alzheimer y fue aprobado en este año, en el 2021. Tenemos en segundo lugar el fármaco donepezil, que básicamente está aprobado pues para todas las etapas del Alzheimer, refiriéndonos a un Alzheimer común. Y bueno, este tiene como más años que fue aprobado porque fue aprobado en 1996. En tercer lugar tenemos el galantamine, que está aprobado pues para la etapa leve a moderada del Alzheimer y fue aprobado para el 2001. Y bueno, así podemos ver los otros tres fármacos que pues también podemos ver para qué etapa fue aprobada y pues en el año en que fue aprobado. Igual se los dejo para que lo chequen. Y bueno, ya como por último, en cuanto a recomendaciones, es la creación de un entorno de seguridad y contención pues para el paciente con Alzheimer.
Es decir, que pues mantengamos el medicamento en un lugar seguro, que de preferencia se utilice como un calendario o incluso una pizarra para hacer el seguimiento de las tareas diarias que pues la persona con Alzheimer tenga que hacer y las esté viendo, las esté checando. También es importante dejar fotografías y objetos significativos en diferentes partes de la casa, ya sea una foto familiar, una foto con algún nieto, con sus hijos, con su esposa, cosas significativas para la persona. Asimismo, es importante que pues se organicen las transacciones financieras o cualquier tipo de pago pues que se tuviera que realizar. También es importante que las citas médicas sean regulares y si se puede que sean el mismo día y la misma hora para que en la persona que tenga Alzheimer pues no sea como confuso o no le revuelo por decirlo de alguna forma, ¿no? También es importante reducir la cantidad de espejos, ya que como lo comentábamos en la clínica, pues las personas dejan como, al verse en un espejo, a veces ya no se pueden reconocer. Entonces sería muy frustrante todavía más para ellas verse en un espejo y no poder reconocerse. Por otra parte, también se recomienda la adopción pues, de hábitos de estilos de vida. Es decir, que en la medida de lo posible, pues la persona realice la actividad física que pueda. En dado caso de que la persona pues sea fumadora, que deje el cigarro, que deje el tabaco, que deje de fumar. Y pues muy importante, la alimentación saludable. Asimismo, otra parte importante es pues cuidar la salud mental de las personas, es decir, llevarlo con un psicólogo va a ser una etapa muy difícil para la persona y no solamente para ella, también para la familia que esté con él, para quien lo cuide. Entonces es muy importante que acudan a un psicólogo pues para que les esté dando recomendaciones, para que los esté viendo. Es muy importante, vaya. También es muy importante que te rodees o que la persona se rodee, más bien dicho, de amigos, de familia, de seres queridos, ¿no? Que lo hagan sentir querido y que pues lo recuerden, que lo estén viendo, a pesar de que pues esta persona pues poco a poco vaya olvidándose de ellos. Y muy importante también pues es practicar juegos de mesa, pues para que la persona no pierda como tal sus niveles de cognitividad. Para que no los pierda más que nada de manera rápida, sino que sea como algo más progresivo, vaya, porque al final de cuentas los va a ir perdiendo poco a poco. Y bueno, ya esta imagen con unas recomendaciones que ya fueron anteriormente dichas, como es hacer ejercicio, la alimentación sana, el practicar juegos de mesa, y estos dos que también son muy importantes si no fueron mencionadas, que fue el nunca salir solo o sola, o sea, nunca dejar sola a ese paciente que tiene Alzheimer, a ese familiar que tiene Alzheimer, no dejarlo solo. Y muy importante tener a la mano pues teléfonos de emergencia por cualquier cosa que sucediera. Y bueno, también algo muy importante son las recomendaciones para el responsable al cuidado de la persona con Alzheimer. Si bien es importante que la persona aprenda tanto como se pueda sobre la enfermedad, ¿de qué manera? Bueno, preguntando a médicos, trabajadores sociales, personas involucradas, leyendo en artículos en internet, que hoy en día pues es muy accesible la información, ¿no? Pero es muy importante esto, que aprenda cómo se puede llevar o sobrellevar esta enfermedad. Más bien dicho, cómo es que puede brindarle ayuda a este paciente que está cuidando con el Alzheimer. Es muy importante también que cuide mucho su salud. Es importante que respete sus consultas médicas cuando tenga que ir, que tenga una dieta saludable, que haga ejercicio, que tome un descanso todos los días. Es muy importante. También es importante que llame a sus amigos y familiares para pedir ayuda cuando lo necesite, que no se sienta solo. Y bueno, algo que también es como extra, pero que también es muy importante y si lo llegara a ver, que se una a un grupo de apoyo. De esta manera pues podría sociabilizar algunas cosas, algunas cuestiones y podría también adquirir recomendaciones, sugerencias de otras personas que también están pasando por lo mismo. Y bueno, aquí están mis referencias. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, les sirva la información que les he compartido. Si tienen alguna duda en los comentarios, de igual forma no se olviden de compartir y de suscribirse al canal. Muchas gracias.